La ciencia de policía tiene una relación muy estrecha con el derecho administrativo. De hecho, ambienta el surgimiento en la historia del derecho administrativo. Digamos que la ciencia de policía la ubicamos en, en el momento en que se había establecido un estado absolutista pero ilustrado. Es decir, en el siglo de las luces, cuando empiezan a refutarse algunas ideas tradicionales, pues por grandes pensadores de ese siglo, por Rousseau, por John Locke, Voltaire, por el mismo Kant, en fin, todo ese componente de iluminación del intelecto que permitió hacer algunas refutaciones al Estado absolutista. Y dentro de esa dinámica se gestó lo que se conoce como una doctrina científica del gobierno y la administración interior del Estado. De manera que esa ciencia de policía procuraba, desde luego, analizar el gobierno, la administración, el orden que producía el Estado en relación con los súbditos, un Estado absolutista, como he dicho, pero que procura en últimas la búsqueda del bienestar. Porque si el rey, si el monarca no logra generar una tranquilidad, al menos en el ámbito de unas condiciones mínimas con el pueblo, pues el pueblo sin duda alguna se va a rebelar. Y lo que buscaban los reyes, los monarcas, siempre era ser percibidos como personas justas, que el pueblo sintiese ese afecto frente al rey, que no lo consideraran un mal rey, por el contrario. Y entonces para eso tenía que tomar buenas decisiones para que las condiciones normales del pueblo pues se desarrollaran. Y entonces se empieza a relacionar la ciencia de policía con ese análisis del buen gobierno, el buen gobierno de lo público, por el respeto, por la educación, por, por el establecimiento de ese estado absoluto, que el estado absoluto lograra a través de unas normas que se iban a desarrollar, que se lograra que las decisiones que tomaba correspondían a decisiones eficaces, eficientes, y que eran consideradas eficientes y eficaces para generar un orden. ¿El orden de quién? Pues del que quería gobernar en ese momento, que era el rey, el príncipe. Entonces se relaciona mucho la ciencia de policía como esa doctrina científica del gobierno y la administración al interior del Estado. Se relaciona mucho con el estudio de la acción de policía, que si uno traslada esa acción de policía al mundo contemporáneo, sería la acción administrativa. Es decir, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la prohibición de bebidas alcohólicas, cuando hablamos del establecimiento de bibliotecas públicas y su regulación, esa es una acción administrativa. Si lo trasladamos al siglo de las luces, donde se hablaba de un estado absolutista ilustrado, pues empieza a hablarse y a distinguirse de la acción judicial, de la acción legislativa, y se entiende que se está haciendo referencia a la administración, a tomar decisiones administrativas. Y entonces empieza a establecerse una serie de normas a través de personas técnicas que orientaban las decisiones del rey, de cara a que esas decisiones del rey pues siguieran una costumbre que es una costumbre en últimas jurídica, sobre cómo funciona la administración, para que se tomen buenas decisiones. Entonces ahí nosotros también encontramos que en relación al funcionamiento de la administración por parte del rey en un estado absolutista, empieza a ser
esas acciones objeto de estudio por unos intelectuales, por así decirlo, por unas personas técnicas que orientan cuál es la mejor manera de tomar decisiones para mantener el orden. Y eso termina normatizándose. Y terminan estas personas de reconocimiento técnico incorporándose a la burocracia desde un sentido positivo para orientar las decisiones del rey. Por ejemplo, el Consejo de Estado que trajo Napoleón Bonaparte en Francia en 1799. Esa es una expresión de que las personas que hacían parte del Consejo de Estado pues eran personas técnicas, conocedoras. ¿Para qué? Para asesorar al rey en temas de proyectos para presentar al legislativo, proyectos de decreto, en la resolución de conflictos administrativos. Era el Consejo que hacía parte de la estructura del Ejecutivo, no había salido al inicio a ser un órgano judicial, sino que eso se da con posterioridad en 1872, pero al principio entonces era un órgano asesor y las personas que estaban ahí pues tenían fama de ser personas conocedoras, técnicas. Y entonces eso va orientando el surgimiento de esa idea de ciencia de policía, que como digo está relacionada con el mantenimiento del orden, de la tranquilidad, de la prosperidad, del bienestar, y empieza a constituirse como una serie de reglas mínimas en un estado absolutista, en un estado absolutista, pero que en razón al pensamiento ilustrado empieza como a sacar esa esencia. Esa esencia ayuda al surgimiento del derecho administrativo, desde luego. Ayuda en Francia y en todos los países donde se habla de la ciencia de policía, especialmente si uno hace referencia a países germánicos o estados germánicos, también encuentra como en lo que se conoce como cameralismo, que era, digamos, una estructura que terminaba guiando a las decisiones de quien estaba gobernando, llámese rey, llámese príncipe, es decir, de alguna forma termina siendo como el cultivo teórico de las materias propias de la administración. ¿Por qué? Porque hay unos asesores, unas personas técnicas, una alta burocracia capacitada que, que promueve toma de decisiones buenas para el mantenimiento del orden. Y entonces se habla de ese cameralismo como ese cultivo teórico a las materias propias de la administración, desde enfoque de la economía, desde enfoque de la hacienda, desde enfoque de la misma policía, es decir, el tratamiento de toda la actividad pública. ¿Para qué? Para que se establezcan unas reglas públicas que tengan en cuenta los grandes debates racionales que se estaban dando, como por ejemplo la idea de los derechos, ¿ya? Y eso, desde luego, que es un insumo fundamental para el establecimiento del derecho administrativo. A ver, sobre la ciencia de policía, recomiendo el libro El concepto del derecho administrativo de Luciano Parejo Alfonso. Y este autor español nos menciona en este libro, digamos, algunos objetivos de la ciencia de policía. Y voy a mencionar 3 de ellos. El primero, abro comillas, la procura del bienestar o la felicidad de los súbditos como fin esencial, cierro comillas. Claro, se busca un orden, el respeto por ese orden, y tiene que haber una técnica, unas normas basadas en una técnica del buen gobierno para que ese orden se produzca. ¿Pero cuál orden? El orden no del Estado social de derecho, porque era un Estado absolutista, es decir, el orden establecido por el rey, por el monarca, por el príncipe, no con implicaciones colectivas quizás o sociales, con todo el esplendor del Estado social de derecho contemporáneo, no, sino con una acción espontánea, ¿sí?, que buscaba que ese poder público
sea impuesto a los súbditos y que de manera positiva se acepte ese poder, porque pues no se les hace tampoco tan difícil, porque en últimas, como ya lo he referenciado, el rey quiere, por muy déspota que sea, quiere que el pueblo pues tenga unos estándares de bienestar que les permitan vivir y que sea el rey considerado como un rey justo. Miren, por ejemplo, la polis en Grecia, que cuenta Aristóteles en su libro La Politeia, la política de Aristóteles. ¿Cuál es la finalidad de la polis? Que estaba conformada por unas aldeas. La finalidad de la polis era la felicidad. ¿Quién era el mejor? ¿Cuál era el mejor sistema de gobierno? Pues el que garantizara la felicidad, ya sea el monarca, ya sea la aristocracia, ya sea la democracia. Pues resulta que esa felicidad que se da en el estado de policía, que es un estado totalitario, pues se resalta con mayor razón en la ilustración, en la idea de un estado absoluto, pero ilustrado. Ilustrado en el sentido de que empieza a considerar una ciencia de policía, que son una serie de normas, de principios, de pautas que regulan o conocen el funcionamiento de la administración para el mantenimiento del orden, para el mantenimiento de un bienestar y para lograr que esas ideas del rey, del príncipe, se implementen con todas las deficiencias que pueda tener un Estado absolutista. Pero de todas maneras es un derecho, por así decirlo, incipiente, pero que se empieza a gestar, que luego termina incorporándose en el surgimiento del derecho administrativo. Entonces, miren, ahí tenemos un primer objetivo de la ciencia de policía. Segundo, abro comillas, la sistematización conforme a principios generales de la pluralidad múltiple de reglas dictadas por el monarca para hacer evolucionar el viejo orden de cosas. Debe recordarse que en el absolutismo ilustrado el poder real asume un papel de progreso, de reformas sociales. Claro, se sistematiza. ¿A través de qué? Pues los pensadores empezaban a hablar de lo que estaba funcionando y a resaltarlo. Y al interior de la administración, de esa administración absolutista, pues también empieza a decir, mire, esto empieza a funcionar y en aras de ese pensamiento ilustrado que se está gestando, también es bueno convocar unas reformas. Es decir, que esa ciencia de policía termina moviendo con el pretexto del orden y del bienestar y de la toma de decisiones para orientar al rey, también está moviendo una serie de derechos, unas ideas de bienestar social que van a ser el aliciente para los progresos del derecho administrativo, del Estado de Derecho, del Estado social de Derecho. Tercero, abro comillas, la ciencia de la policía refleja, pues, en definitiva, el proceso de reforma social asumido por el moderno Estado absoluto ilustrado conforme a las ideas del siglo de las luces y por tanto de superación del viejo orden señorial y estamental, así como, al propio tiempo, el intento de la tendencia a la racionalización de sumisión a reglas del derecho de la compleja acción pública del Estado, dirigida precisamente a la consecución del progreso y del bienestar de los súbditos, la acción administrativa. Es decir, ojo que se va a enfocar el funcionamiento de la administración a través de principios como es el principio de la racionalidad, el uso de la razón en las decisiones, porque en el siglo de las luces lo que se resalta es la razón por encima de cualquier dogma religioso o divino, la razón que florece en ese momento. Y entonces la racionalidad nos lleva a decir, ojo que se están tomando unas decisiones administrativas. Esas decisiones administrativas son racionales, son eficientes, son eficaces y eso va a nutrir todo ese derecho, en un principio incipiente, que termina siendo el derecho administrativo con la posibilidad de controlar a la administración, porque ya
ya se ha empezado a teorizar sobre la acción administrativa, sobre el funcionamiento de la administración y el buen gobierno para la búsqueda del orden, y entonces eso termina promoviendo normas a favor de los súbditos, en últimas, y restringiendo el derecho del monarca, para luego ya decir, ojo que por encima de usted monarca está el imperio de la ley, porque eso empezó a coger fuerza y termina considerándose ya en un derecho administrativo que permite el control de la administración. Miremos entonces cómo es importante la policía, entendida como ciencia, entendida como un buen orden o interés de un bien público, el buen orden de la acción administrativa, las buenas decisiones. Y esto lo expresa, como lo he dicho, Luciano Parejo Alfonso en el libro El concepto del derecho administrativo. Pero también podemos recomendar otros libros. Por ejemplo, el libro de Vivir en Policía, una contralectura a los orígenes del derecho administrativo colombiano. Miguel Alejandro Malagón Pinzón. Este autor, en el libro que he mencionado, pues hace alusión y resalta a la ciencia de policía como uno de los inicios esenciales del derecho administrativo colombiano. Para decir, la ciencia de policía incluso está antes de que algunos autores hayan dicho que se trajo de Francia. El derecho francés administrativo se trae y se incorpora en Colombia hace más o menos hace 100 años, para refutar esa tesis que digamos que es la tesis general de los orígenes del derecho administrativo colombiano. Pues Malagón dice que hace 400 años ya se hablaba de un derecho que podría ser entendido como, o es entendido como la ciencia de policía, en el momento en que los españoles querían establecer una armonía en América, en la conquista que habían hecho, y para eso pues tenían que tomar unas decisiones, y esas decisiones estaban aceptadas por los reyes. ¿Como cuál es? El derecho indiano. Sobre el derecho indiano, y miren cómo se define el derecho indiano. Dice, puede correctamente definirse como un sistema de leyes, doctrinas y costumbres creado o aceptado por los reyes de Castilla para organizar el gobierno espiritual y temporal del nuevo mundo hispano, regular la condición de sus habitantes, dirigir la navegación y comercio y sobre todo procurar la incorporación de los indígenas a la Grey Católica. Entonces, cuando dice que es un derecho que se establece para garantizar el gobierno espiritual y temporal del nuevo mundo hispano, pues eso implica que en busca de la tranquilidad, que es un fin de la ciencia de policía y del orden, pues entonces a los indios también se le empezó a menguar a través de normas el maltrato que algunos oficiales le generaban, ¿sí? Ideas que son pues desde luego hoy en día consideradas descabelladas, ese maltrato que sufrió el pueblo indígena. Pero por ejemplo dice este autor, cito de manera textual en una de las citas, los indios, haciendo referencia a la estabilización social, dice lo siguiente, abro comillas, de tal suerte que la policía, la ciencia de policía, servirá como un elemento de estabilización social. Por ejemplo, a partir de ella se expidieron leyes que buscaban la tranquilidad y con las que se pretendía que los indios no fueran demasiado maltratados y se exigía que los oficiales seculares o eclesiásticos no pelearan entre sí. Entonces, de alguna forma, obviamente, muy criticable todo ese trato que recibieron los indígenas, pero de alguna forma el derecho indiano, esa ciencia de policía que buscaba el orden público, la tranquilidad, estabilizar la sociedad, pues tenía que otorgar
unas garantías mínimas al pueblo indígena. Por lo menos que esos maltratos que generaron los españoles pues no sean tan, tan profundos, tan graves. Desde luego que así se hubiese establecido esas normas, pues eran graves y era una ofensa a, a la humanidad, a los derechos de la humanidad, pero de alguna forma se explica con esa ciencia de policía, con esas reglas que se establecían en ese momento, que estaban los orígenes del derecho administrativo más allá de 100 años, sino hace 400 años, cuando a través de la ciencia de policía, repito, que buscaba el orden, que buscaba el bienestar, ¿de quién? Pues de unas leyes establecidas por un monarca, pues tenía que mirarse cuáles eran las que funcionaban, y entonces había una teoría y se habían establecido unas reglas que protegían incluso a los débiles, aun cuando ese no sea el deseo quizás de quien quiere generar un imperio, pero lo tiene que hacer porque en últimas, si el pueblo se revela en su totalidad, pues entonces ahí no hay poder ni totalitarismo que valga, porque termina el pueblo derrocando a los gobiernos ineptos y a los gobiernos corruptos y a los gobiernos déspotas, pues sin ninguna, sin ningún, sin ningún incentivo, por lo menos de esperanza para las personas que están recibiendo eh, eh, esos dictados de un gobierno totalitarista o de una monarquía que se quiere imponer. Entonces tiene que haber, para evitar la convulsión de la sociedad, unas reglas que tengan en consideración al hombre, a los indígenas, y que traten, en este caso, en el derecho indiano trataban de orientarlos a la civilización supuestamente, ¿no? Pero ahí hay unos orígenes que respaldan una tesis que no es mayoría, que dice que los orígenes del derecho administrativo, por lo menos en Colombia, no están esencialmente concentrados en el derecho francés, sino que están mucho más allá de 100 años, ¿ya? Que es una idea que bien podría uno entenderla y considerarla que va relacionada con la ciencia de policía, el poder de conservación del buen orden de la comunidad, el mantenimiento de la tranquilidad, el estudio entonces de la administración al interior, de cómo funciona, qué es lo que verdaderamente funciona, el buen gobierno. Y eso lo establece entonces como definición el profesor Luciano Parejo Alfonso, y que ha servido de fundamento también para Miguel Alejandro Malagón Pinzón en su libro Vivir en Policía, para orientar que los orígenes del derecho administrativo también tienen una fuente hace 400 años en la ciencia de policía. ¿De acuerdo? Y desde luego, esto va de la mano con el derecho administrativo. Sí, porque el derecho administrativo termina consolidándose con el insumo de la ciencia de policía también, y permite el control de la administración pública. Y el control se da a través de reglas claras, en donde el rey ya está sujeto a esa administración y donde hay una jurisdicción independiente, autónoma, que en Colombia la encabeza el Consejo de Estado y que en Francia se da en 1872, cuando el Consejo de Estado pasa de ser un séquito del rey, de la rama ejecutiva, y pasa a ser un juez que toma decisiones, y ahí se produce lo que se conoce como el dualismo jurisdiccional. Y ahí está entonces el surgimiento de esa jurisdicción de lo contencioso administrativo, y desde luego que toda esa teoría científica de un Estado absolutista pero ilustrado en el campo de la ciencia de policía, pues se recoge, se sofistica, se mejora y se establece dentro del Estado de Derecho y desde luego en el Estado social de Derecho, que también busca el orden público. ¿Cómo? A través del poder de policía. El orden público a través del poder de policía, una serie de reglas que buscan la tranquilidad, que buscan el buen vivir, la convivencia de los ciudadanos, y de hecho que nosotros tenemos un código de convivencia y seguridad ciudadana que se conoce como el Código de Policía. Entonces, bueno, quería comentar estas ideas sobre
la ciencia de policía, la relación que tiene desde luego con el derecho administrativo. Recomendarles, hay muchos libros desde luego, pero pues les recomiendo los que hice mención en esta intervención, el concepto de derecho administrativo para que vayan a la fuente principal, y Vivir en Policía, uno de Luciano Parejo Alfonso, el primero, y el otro de Miguel Alejandro Malagón Pinzón. Muchas gracias por escucharme.